Bueno, pues tiempo ya para la conversación del día. Les habíamos apuntado que nos iba a acompañar hoy la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, que es también secretaria general de los socialistas de la isla y alcaldesa de San Bartolomé, Loli Corujo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, y Jaime. muy bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues en un momento en el que yo supongo que estarán ustedes o tendrán ustedes bastante que celebrar con lo que ha sucedido en Madrid, con Pedro Sánchez ya de presidente de este gobierno, ¿no? Pues sí, bueno, lo cierto es que todo socialista en cualquier rincón de este país y toda persona que se sienta progresista y de izquierda, pues sentimos una alta satisfacción por un cambio de gobierno tan necesario en nuestro país. Creo que lo que hemos vivido en los últimos acontecimientos deben avergonzar a la inmensa mayoría de los españoles. Encontrarnos con que por primera vez en democracia un partido político, el presidente de ese partido, del Partido Popular, que era presidente del gobierno de España, pues fue condenado su partido por corrupción. Una situación absolutamente insostenible en cualquier democracia. Por tanto, creo que el actual presidente del gobierno y secretario general federal, Pedro Sánchez, dijo lo que tenía que decir. Nuestra obligación, obviamente, era presentar la moción de censura para poner en valor la democracia, para dignificar las administraciones por honestidad y por honradez. Sin embargo, nos encontramos con un presidente, un expresidente del gobierno que se enrocó en su posición, que quiso una huida hacia adelante y que en absoluto quiso asumir su responsabilidad. Así que se abre un nuevo tiempo, un nuevo tiempo para España, una nueva forma de hacer política, y estoy convencida de que saldrá bien. Obviamente no nos lo van a poner fácil, nunca a la derecha se lo puso fácil a la izquierda, pero estamos francamente ilusionados. Ahora me cuenta qué espera de este gobierno desde el punto de vista de la óptica de la dirigente municipal, que los ayuntamientos han estado, decían ustedes, hasta aquí siempre Sí, con las políticas restrictivas del Partido Popular. Pero antes, también en su vertiente feminista, supongo que la composición del gobierno, tal y como se está viendo ahora mismo con una inmensa mayoría de mujeres, es, digamos, poner el gobierno a la altura de los tiempos que estamos. efectivamente, la defensa de la igualdad. Volver a recuperar el Ministerio de Igualdad, poner en relieve la figura de la mujer, la capacidad que tenemos y que necesitamos conformar y formar parte de ese gobierno, creo que sin duda ha sido uno de los gestos más importantes. Hablando de política municipal y de lo que nos afectaría con este nuevo gobierno, nos va a afectar en todos los ámbitos, fundamentalmente en la intervención que ha tenido los ayuntamientos por parte del gobierno del Estado. Hablamos de la ley de racionalización de la administración pública, que como comprenderán, saben que tenía un componente puramente ideológico. Aquí de lo que se trataba era de privatizar absolutamente todos los servicios públicos, fundamentalmente lo de los servicios sociales, lo que fueran las empresas privadas quienes gestionaran el devenir, en este caso, de los ciudadanos y ciudadanas en cada uno de sus municipios. La regla del gasto, son muchas cuestiones que han impedido que los ayuntamientos, aquellos ayuntamientos que son la inmensa mayoría de ellos, los que hemos cumplido con la deuda pública, sin embargo otras comunidades autónomas o el propio gobierno de España no ha sido consecuente en absoluto. Creemos, desde el Partido Socialista siempre hemos creído y hemos defendido un partido puramente municipalista, y por tanto eso se va a ver en capacidad de mayor gasto, de mayor inversión y sobre todo de defensa de los servicios públicos. Espero y deseo que ese decreto de esos viernes negros a los que no tenías acostumbrada la derecha liderada por Rajoy pueda permitir que los ayuntamientos podamos sacar una oferta pública en condiciones que permita, en definitiva, poder gestionar con mayor eficacia los servicios públicos. Y para Canarias, ¿qué cabe esperar de este gobierno? Estábamos en unos tiempos, en fin, interesantes desde el punto de vista de la reforma del Estatuto de Autonomía, del cambio en la ley electoral. ¿Todo eso se va a ir respetando? ¿Qué cabe esperar del gobierno de Pedro Sánchez para Canarias? Bueno, el otro día, la verdad que estos días han sido muy intensos, ¿no? Y escuchar a alguien del Partido Popular o escuchar a Coalición Canaria o escuchar incluso a Nueva Canarias hablar de la Agenda Canaria, la verdad es que qué poca memoria tenemos. La Agenda Canaria la puso sobre la mesa un presidente de un gobierno socialista, que fue José Luis Rodríguez Zapatero. Continuamos nosotros en nuestro acuerdo de gobernabilidad y en nuestro programa electoral con Pedro Sánchez siendo secretario general y candidato
a la presidencia del gobierno, también ponía sobre la mesa la agenda canaria. No va a pasar absolutamente nada, solo algo importante, y es resolver definitivamente los grandes problemas que tiene Canarias desde el punto de vista de la modificación del Estatuto de Autonomía, y algo que es clave y que va a variar de forma significativa la realidad parlamentaria y por tanto las nuevas alianzas y los nuevos acuerdos, y es la reforma del sistema electoral en Canarias. Se ha hablado mucho de la triple paridad que pone sobre la mesa Coalición Canaria, y que ellos mismos son las que lo rompen, haciendo una propuesta y una oferta donde le damos un diputado más a la isla de Gran Canaria, otro más a la isla de Tenerife y otro a la isla de Fuerteventura. Miren, yo quiero mandar y trasladar un mensaje a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra, de mi isla, de Lanzarote. Créanme que si todos los grupos parlamentarios, todos sin excepción, todas las fuerzas políticas representadas democráticamente en el Parlamento de Canarias, hablamos de Podemos, hablamos de partidos tan antagonistas para la izquierda como podemos hablar de Partido Popular, hablamos de Nueva Canaria y hablamos del Partido Socialista, todos ellos de forma conjunta, flexibilizando nuestras posiciones, apostamos por una lista regional, y solo Coalición Canaria se desmarca porque saben que es el momento de decidir y de decir claramente que Coalición Canaria se ha roto y es un proyecto absolutamente agotado. Y si la reforma del sistema electoral sale adelante, y estoy convencida de que saldrá adelante hoy más que nunca, pero por seguro que va a haber otro tipo de gobierno, estoy convencida que liderada por el Partido Socialista, y que otra forma de gobernar en Canarias, después de los últimos casi 30 años, vamos a comprobar que se va a demostrar y que se va a hacer. Pero esa lista regional, que estaría conformada por nueve candidatos, digamos, ¿no? Que los partidos deberían de elegir entre todas las organizaciones insulares, va a suponer, pregunto, una presión añadida para usted como secretaria general de Lanzarote. Estaremos muy atentos a ver en qué puesto va él o los candidatos de Lanzarote en esa lista de 9, claro, ¿no? Es una lista regional, claro, que en absoluto tiene que estar dirigida, como dicen algunos, para las islas más pobladas, para las islas capitalinas, para Gran Canaria o para Tenerife. Eso en absoluto. Creo que el sistema de la reforma electoral se lleva hablando hace muchísimos años. Ustedes recuerdan, me reía muchísimo con Coalición Canaria cuando decían, no, es que el sistema electoral en Canarias debe resolverse en Canarias, y en eso estábamos todos de acuerdo. Pero es que durante 2 años llevamos trabajando en el Parlamento para la modificación del sistema electoral en Canarias. Creo que nadie puede olvidar en esta tierra que en el año 96 fue Coalición Canaria quien modificó en el Congreso de los Diputados aumentando los topes, recuerdan, sí. Casi duplicándolos, de tal forma que lo que pretenden y lo que han pretendido siempre es entender Canarias como su propio cortijo particular. Y creo que Coalición Canaria tiene un proyecto agotado. La gente está cansada. Somos el hazmerreír y la vergüenza en cuanto si mides los ratios en el conjunto del país. ¿Dónde está Canarias? ¿A la cola en dependencia? ¿A la cola en sanidad? ¿A la cola en desigualdad? ¿A la cola en educación? Estamos hablando que en Canarias el 44,6% de nuestra población se encuentra en situación de pobreza y de riesgo de exclusión social. Cuando le exigimos a Clavijo que lidere un acuerdo con los patronales, como ha hecho Baleares, que vuelva y que exija mejores condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras del sector servicio, que no puede ocurrir que en Canarias existan 2 convenios distintos provinciales. Mira hacia otro lado, porque siempre se han sentido cómodos donde están, y es gobernar para unos poquitos, y que la inmensa mayoría de las cosas que realmente le preocupan a Canarias, eso no está dentro de su agenda política, como la vivienda, por ejemplo. Ya, sin embargo, este gobierno desde el minuto 1 ha legislado, apuntan ellos, para reducir las listas del paro y para generar una mayor calidad de vida en la ciudadanía, que por otra parte es lo que tienen que hacer los gobiernos, ¿no? Y a tal efecto han sacado la ley del suelo, el FEDECAN, es decir, políticas encaminadas a generar puestos de trabajo y a que todos vivamos mejor. ¿No se está trasladando, a su juicio, esto en la sociedad, en las capas sociales? No, no se está trasladando en absoluto. Es decir, cuando hablamos de la ley del suelo hablamos puramente de especulación.
de esos que dicen ser nacionalistas y que quieren su tierra, lo que quieren es construir y generar expectativas que nada tienen que ver con el desarrollo, ni con la sostenibilidad, ni con garantizar empleos dignos y estables. Es decir, cuando hablamos del FEDECAN, hablamos de millones de euros que venían, como bien sabe, del ICTE, que venía transferido por parte del gobierno, y lo que ha pretendido Fernando Clavijo es hacer rotondas en determinadas islas, venga inversiones en materia de carreteras, mientras tu población, mientras los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra viven situaciones de pobreza y de exclusión social. He oído tanto durante tantísimos años hablar de diversificación económica en Canarias, ¿verdad? Eso lo dice, bueno, pretendían diversificar Canarias con 260 millones de euros del ICTE. ¿Dónde están? ¿Qué se ha hecho? Nunca con tanto se ha hecho tampoco. Tenemos el mayor presupuesto de la historia de Canarias, casi 1.000 millones de euros más. El Partido Socialista lo que le planteaba a Clavijo y a Coalición Canaria, por favor, humanicemos la política, seamos sensibles, nuestra esencia debe estar siempre intentando mejorar la calidad de vida de aquellos quienes más nos necesitan. Le planteamos simplemente una inversión, una aportación de 1.000 millones de euros, 60 millones de euros para las pensiones no contributivas. Más de 40.000 personas en Canarias no llegan ni siquiera a 300 euros. ¿Qué hizo? Que son pensiones cuya competencia está en claro, las aquí. tienen las competencias en transferencias en pensiones no contributivas, las complementan la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Hablamos del País Vasco, hablamos de Cataluña, hablamos de Extremadura, hablamos de Andalucía. Puedo ponerte un sinfín de ejemplos de gobiernos que, independientemente de quienes están gobernando en este momento, son sensibles con la realidad social en la que vivimos. Hace poco, no sé si recordarán, un par de meses había una entrevista, bueno, un documental sobre Canarias por parte de una televisión alemana, ¿no? Y ridiculizaba el destino canario, decía el low cost, refiriéndose a los trabajadores. ¿Y dónde está el gobierno de Canarias? ¿Dónde está el gobierno de Canarias cuando la inmensa mayoría de la gente hoy aquí, especialmente en nuestra isla, en Lanzarote y en Fuerteventura, estamos viviendo una situación de emergencia habitacional? ¿Dónde está el plan de vivienda? ¿Dónde están las inversiones? ¿Y dónde está el control que permita que muchísimas personas que hoy nos están viendo y me están escuchando, les están desahuciando, no les están renovando el contrato para reconvertir su vivienda en vivienda vacacional? ¿Y qué hacemos con toda esa gente? ¿Cuál es el control que tiene el gobierno? Y nos encontramos con un consejero de turismo, con Isaac, que además desgraciadamente es de esta tierra, y pone un borrador que en absoluto da solución al problema. Todo lo contrario, intenta eximirse de su responsabilidad trasladando esa competencia a los ayuntamientos y al cabildo. En fin, francamente lo digo con absoluta convicción de lo que hablo. Estamos hablando de un gobierno desnortado, de un gobierno agotado, de un gobierno que hoy va a tener más dificultades si cabe. Porque Coalición Canaria y el Partido Popular siempre se han entendido muy bien. Obviamente, ideológicamente están colocados en el mismo sitio. Sí, pero Antona ha dicho que le quiere presentar una moción de censura. Claro. Antona de repente aparece en una situación, porque si desde luego Fernando Clavijo merece ser censurado por todas las políticas que estoy poniendo sobre la mesa, sin duda será Antona también. Son ambos los responsables de haber aprobado este presupuesto en Canarias, ambos que llevan un acuerdo de gobernabilidad para darle estabilidad a Clavijo, gracias al apoyo del Partido Popular, hasta final de legislatura. ¿Qué ha venido a pasar ahora? Lo que ha pasado es que, habiendo cambiado el gobierno de España, pues así Antona se siente libre, intenta justificar lo absolutamente injustificable en política y saca, en este caso, esa noticia para ver si puede limpiar su imagen. Pero que nadie olvide que el Partido Popular en España es exactamente igual que el Partido Popular en Canarias. Yo creo que el Partido Popular merece estar varios años en la oposición, sobre todo regenerarse, limpiar, tener un posicionamiento claro contra la corrupción, porque mientras la gente era desahuciada, mientras se despedían miles y miles y millones de personas, mientras la gente no tenía nada para comer ni para vivir, ellos nos robaban.
mientras pedían y exigían responsabilidad. Y por supuesto, la situación económica del país, de España, un país en el sur de Europa, era responsable de la crisis internacional. Es más, había sido José Luis Rodríguez Zapatero quien había quebrado el país. Una cosa tan absolutamente irrespetuosa, falsa, que nada tiene que ver con la realidad, que desde luego creo que se abre, como decía, un nuevo tiempo, también en Canarias. También en Canarias. Queda muy poco para las próximas elecciones en un gobierno débil donde ahora mismo que comienza la actividad parlamentaria la próxima semana tenemos pleno, veremos cuáles son las alianzas y los acuerdos que tiene necesariamente que alcanzar Coalición Canaria con una fragmentación en el Parlamento que en absoluto se lo va a poner fácil. Ayer decía aquí mismo su secretario de organización, José Juan Cruz, que el Gobierno de Canarias no deja de sorprendernos con las, creo recordar que dijo, chapuzas en la normativa urbanística, que cualquier plan que intenta sacar adelante se lo tiran al piso. El último, el plan hidrológico de Lanzarote. Aprovecho para hablar un poco del agua, porque están ustedes como copropietarios del consorcio del agua de Lanzarote, no están demasiado contentos con cómo van las cosas, ¿no?, con Canal Gestión. Mire, no solo es que no estamos contentos, es una situación que preocupa y que angustia. Todo lo que tenga que ver con Pedro Sanginés, lo he dicho siempre, su manera de entender la política, su manera de entender el cabildo, su manera de gobernar y las decisiones que adoptan para beneficiar en exclusividad a una empresa, secuestrando toda la información, como la sentencia que tuvimos conocimiento hace poco, donde ponía en tela de juicio, bueno, decía claramente que la adjudicación no se había hecho de forma correcta, que se habían vulnerado determinadas condiciones que suponían cambios sustanciales. Trabajar con Pedro Sanginés es tremendamente difícil porque nos coloca siempre en una situación de extrema inseguridad jurídica a todos aquellos que, como bien dice, formamos parte de un consorcio y se toman decisiones siempre partiendo de que las aportaciones o los informes que aporta el presidente del Cabildo reúnen todas las condiciones. Bueno, eso sí nos lo dijeron en el 2012, obviamente ya nadie duda en la isla de Lanzarote en el 2018 que Pedro Sanginés no gana ni un solo pleito. No es que no lo gana, sino que nos cuesta a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra pagar todas las barbaridades que solo él decide y que no comparte en absoluto. Hablando del plan hidrológico, ¿dónde ha estado el Cabildo defendiendo los intereses de la isla de Lanzarote? ¿En qué sitio? Pues miren, el presidente del Cabildo no solo no se personó, no solo defendió, no solo hizo lo que le corresponde y lo que era su obligación, y además gestionarlo junto con ese gobierno de Canarias que es de su mismo color. No solo no hizo eso, sino que hizo una barbaridad que todavía soy incapaz de entender desde el punto de vista político. Pretendía darle 600.000 euros a la patronal Asolam, esa patronal que fue precisamente la que recurrió el plan hidrológico y la que la sentencia ha tumbado, ¿no? Decirme, vamos a solventar o vamos a resolver esta situación, liderado por Pedro Sanginés, francamente lo dudo. Sinceramente, todavía recuerdo, hay dos críticas que ha hecho Pedro Sanginés al Ayuntamiento de San Bartolomé. Una de ellas, no sé si recordarán los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote, que Pedro Sanginés mandaba una carta a todos los ayuntamientos para que los alcaldes y alcaldesas firmáramos que Gerardo Díaz, aquel que era el gerente de Canal Gestión, el que está imputado por el caso Leso en Madrid, pues pedía que los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas, nos pronunciáramos por escrito y firmáramos que este señor continuara al frente de Canal Gestión en la isla de Lanzarote. ¿Recuerdan esa barbaridad? Sí, sí. Por supuesto, ni el alcalde en su día socialista ni la alcaldesa de San Bartolomé lo firmaron, pero los alcaldes de Coalición Canaria, sin ningún problema, manifestaron incluso públicamente la necesidad de que este señor, imputado por corrupción, siguiera estando al frente de Canal Gestión. Pero luego me hace otra crítica el presidente del Cabildo y me dice, es que San Bartolomé tiene la obligación de poner una oficina a Canal Gestión. Quiere decir el presidente del Cabildo
que los ciudadanos y ciudadanas de San Bartolomé con sus impuestos tenemos que pagar el alquiler a una empresa privada para prestar un servicio por la que cobra. Pero es más grave aún. Es que en el pliego de condiciones se establece que eso no es una obligación de los ayuntamientos, es una obligación de la empresa. ¿Cómo puedo yo ofertar un espacio público que es de todos y de todas a una empresa privada? El Ayuntamiento de San Bartolomé lo que hace es ceder locales sociales a asociaciones, a colectivos, a entidades deportivas que no tengan ningún tipo de ánimo de lucro y que obviamente tengan un compromiso social. Eso sí hace San Bartolomé, pero desde luego no pagarle a una empresa privada por el que todos y todas pagamos. Es más, que nadie olvide que el único ayuntamiento que no le debía ni un euro a Inalsa fue el Ayuntamiento de San Bartolomé. El único ayuntamiento a la que le debía Inalsa era San Bartolomé, que nos tuvo que pagar siempre yendo por la vía, casi siempre jurídica, para intentar defender lo que legítimamente nos corresponde. Quiero decir con esto, y termino, que Pedro Sanginés es un muy buen representante de Canal Gestión, de eso no tengo ninguna duda. ¿Pero Canal Gestión está al día en las obras en San Bartolomé? Para nada. Todo lo que tenga que ver con San Bartolomé, el otro día me hacía mucha gracia, tanto Canal Gestión ha maltratado a San Bartolomé en cuanto a inversiones, y si hacemos una comparativa es francamente vergonzoso lo que hace. Esa manera de gobernar de forma clientelar en función de los intereses partidistas, así es como gobierna Pedro Sanginés. Las inversiones que tiene San Bartolomé y que está teniendo a lo largo de esta legislatura son con fondos propios. El 95% son con fondos propios. Habiendo denunciado y mucho, yendo a los juzgados también, para exigir lo que legítimamente nos corresponde. Esa es la política clientelar del presidente del Cabildo. O estás conmigo, ¿no? Y si te enfrentas a mí o discrepas conmigo, lo que intento es pretender, vamos a utilizar este término que no es que me guste mucho, ¿no? Castigar a los ciudadanos y ciudadanas de San Bartolomé. Así como funciona, pero funciona con Canal Gestión y con inversiones como con todas las que se están haciendo. Fíjense, el otro día pretendía el presidente del Cabildo en esa ronda de contactos con los ayuntamientos para sentarse con los alcaldes y alcaldesas y sacarse fotos y decir sus planes de cooperación municipal. Si todavía estamos con obras del año 2014 pendientes de recepcionar y de terminar. Si el Cabildo Insular de Lanzarote, qué nivel de ejecución tiene desde el punto de vista de inversión? Un desastre. ¿Por qué será recordado Pedro Sanginés en la isla de Lanzarote? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Por intentar imponer la política para algunos de miedo, desde luego el Partido Socialista no le teme en absoluto. Pero ¿por qué será recordado Pedro Sanginés? Por conflicto, por litigio jurídico, por cuestiones partidistas, por perder pleitos una y otra vez de forma sistemática. Ese es Pedro Sanginés. Desde luego San Bartolomé le debe poco. San Bartolomé nunca nos lo pusieron fácil, eso es cierto. Pero lo que sí les puedo garantizar es que mi municipio avanza. Y avanza gracias a un magnífico equipo de hombres y mujeres que durante años hemos venido trabajando para sacarlo adelante. Y tengo que agradecer al equipo, especialmente a Alexis Tejera, que es prácticamente quien lleva toda la gestión del Ayuntamiento de San Bartolomé, que como saben es el que he pretendido y el que hemos trabajado para que sucediera a la alcaldía de San Bartolomé. Pero desde luego al Cabildo Insular de Lanzarote no le debemos absolutamente nada. Bueno, vamos a ir terminando ya. Recientemente se ha presentado un nuevo partido, la Agrupación Socialista por Lanzarote, con caras muy conocidas del Partido Socialista que estaban hasta el otro día militando. ¿Cuál es la visión de la secretaria general del PSOE cuando ve eso, cuando sucede eso? Bueno, pues miren, yo lo que digo siempre, cuando en los procesos de primarias en el Partido Socialista, el único partido que hace unas primarias tan transparentes y donde un militante con su voto decide
y decide quién quiere que sea su secretario general federal, su secretario regional o su secretario, en este caso en Canarias, insular. Yo creo que aquellos que decidieron irse es porque han puesto por encima otro tipo de intereses que nada tiene que ver con la democracia interna del partido, con las mayorías que se ponen de manifiesto y que deciden la inmensa mayoría de la militancia, y que en definitiva han decidido presentar otro proyecto, más desde el punto de vista individual que de un proyecto colectivo. Yo les deseo siempre a todas las personas que han formado parte del PSOE, al PSOE hay que estar para quererlo en las buenas y en las malas, ser coherente y convincente con tus principios, con la ideología de un partido tan maravilloso que tiene más de 140 años de historia y que tanto necesita este país, esta tierra y también, por supuesto, Lanzarote. Así que no tengo nada más que objetar, no es la primera vez que pasa. Ya pasó en su momento, hace 8 años aproximadamente, antes de llegar yo a la Secretaría Insular, también hubo un grupo de personas que formaron parte de un partido, en este caso fue Damián Peña, no sé si lo recordarán, que decía ser una corriente crítica, al final terminó haciendo un partido político que se llamaba el PNC, Opción por Lanzarote. Opción por Lanzarote, y terminó en Coalición Canaria. Veremos lo que pasa con él. Bueno, si nos alongamos un poco, vemos ya el 2019. Sí. A nivel personal, ¿dónde va a estar usted en las elecciones del 19? Bueno, la verdad que eso todavía no solo es que no toca, sino que sabes que esto es un proceso interno en el partido, donde primero obviamente corresponde una decisión personal, familiar, que tendré que hablar. No digo que ya no estamos madurando cuáles son las decisiones que primero me corresponde a mí, obviamente, y luego al resto de la organización pronunciarse al respecto. Ilusionada con un 2019 que permita, como decía, que haya otra manera de gobernar en Canarias y en Lanzarote. Creo que lo merecemos. Sabemos perfectamente que no nos lo pondrán fácil, pero bueno, esa es la importancia de un PSOE libre, de un PSOE independiente, que a lo que se debe en definitiva es a la confianza que depositaron cada uno de los ciudadanos en nuestras siglas, y esperamos, como siempre, no defraudar. Gloria Corujo, pues muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, muy Jaime. buenas tardes. Gracias. Y enseguida completamos la propuesta del día en tertulia con Soraya Morales, con Domingo Rivero y con Saúl García. Hasta dentro de un momento.